Hola, jóvenes científicos. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las fuerzas y el movimiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los objetos se mueven como lo hacen? Bueno, hoy vamos a explorar el concepto de fuerzas equilibradas y desequilibradas y cómo afectan el estado de movimiento de un objeto. Empecemos hablando de fuerzas. Una fuerza es un empujón o un tirón que puede hacer que un objeto se mueva, se detenga o cambie de dirección. Hay dos tipos principales de fuerzas: fuerzas equilibradas y fuerzas desequilibradas. Las fuerzas equilibradas son fuerzas de igual tamaño y de dirección opuesta. Cuando fuerzas equilibradas actúan sobre un objeto, el objeto permanece en reposo o continúa moviéndose a velocidad constante en línea recta. Por otro lado, las fuerzas desequilibradas son fuerzas que no son iguales en tamaño y opuestas en dirección. Cuando fuerzas desequilibradas actúan sobre un objeto, hacen que el objeto acelere, desacelere o cambie de dirección. Aquí es donde entra en juego la primera ley del movimiento de Newton. La primera ley de Newton establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento permanecerá en movimiento a una velocidad constante, a menos que actúe sobre él una fuerza desequilibrada. Veamos un ejemplo para entender mejor este concepto. Imagínese un balón de fútbol sentado en el suelo. La pelota está en reposo, por lo que tiene velocidad cero. Según la primera ley de Newton, la pelota permanecerá en reposo a menos que actúe sobre ella una fuerza desequilibrada. Ahora, digamos que alguien viene y patea la pelota. La patada proporciona una fuerza desequilibrada, lo que hace que la pelota acelere y se mueva en la dirección de la patada. Ahora, consideremos un escenario diferente. Imaginemos un coche circulando por una carretera a velocidad constante. El auto está en movimiento, por lo que tiene velocidad constante. Según la primera ley de Newton, el automóvil continuará moviéndose a velocidad constante, a menos que actúe sobre él una fuerza desequilibrada. Si el conductor frena repentinamente, el automóvil desacelerará y se detendrá. La fuerza de los frenos proporciona una fuerza desequilibrada que cambia el estado de movimiento del automóvil. En ambos ejemplos, podemos ver cómo las fuerzas equilibradas y desequilibradas afectan el estado de movimiento de un objeto. Las fuerzas equilibradas mantienen un objeto en reposo o en movimiento a una velocidad constante, mientras que las fuerzas desequilibradas hacen que un objeto acelere, desacelere o cambie de dirección. Ahora, hablemos de algunas aplicaciones del mundo real de fuerzas equilibradas y desequilibradas. ¿Alguna vez has estado en un columpio en el patio de recreo? Cuando te balanceas hacia adelante y hacia atrás, experimentas los efectos de fuerzas equilibradas y desequilibradas. A medida que te balanceas hacia adelante y hacia atrás, la gravedad y la tensión en las cadenas proporcionan fuerzas equilibradas que te mantienen balanceándote a una velocidad constante. Sin embargo, si de repente te levantas del suelo con los pies, proporcionas una fuerza desequilibrada que hace que aceleres y te balancees más alto. En conclusión, el concepto de fuerzas equilibradas y desequilibradas es esencial para comprender cómo se mueven los objetos. Las fuerzas equilibradas mantienen los objetos en reposo o en movimiento a una velocidad constante, mientras que las fuerzas desequilibradas hacen que los objetos aceleren, desaceleren o cambien de dirección. Al aplicar la primera ley del movimiento de Newton, podemos comprender mejor la relación entre fuerzas y movimiento. Entonces, la próxima vez que veas un objeto en movimiento, piensa en las fuerzas que actúan sobre él y cómo afectan su estado de movimiento. ¡Feliz exploración, jóvenes científicos! Espero que esta explicación te ayude a comprender mejor el concepto de fuerzas y movimiento. Recuerde, el mundo que nos rodea está lleno de ejemplos de fuerzas equilibradas y desequilibradas en acción. Así que sigue observando y explorando para profundizar tu comprensión de este fascinante tema. Si tienes alguna pregunta o quieres saber más, no dudes en preguntar. Sigan con el gran trabajo, jóvenes científicos.